Días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Un gusto saludarlos. Dos distinguidos invitados. El Ministerio Público ha iniciado acciones en contra de los mencionados en el juicio del expresidente Hernández. También ayer aseguró unas cuentas bancarias por 7 millones de lempiras al exministro de la Presidencia, Eval Díaz, y se anuncian también investigaciones a quienes formaron parte de los gabinetes en los dos periodos de gobiernos de funcionarios, de altos funcionarios de la administración de Hernández Alvarado. Don Omar García, analista, precandidato a la presidencia también. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Raúl, y buenos días al pueblo hondureño. Es un gusto estar con ustedes. Dios y patria para todos, y esperamos pues que este programa pueda arrojar luces hacia dónde debe ir caminando el nuevo país. Gracias. También con nosotros el abogado Kenneth Madrid. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Contento de estar aquí y con usted hablando sobre estos temas que ocupan la agenda nacional estos días. Muchas gracias. Bien, empecemos. Ayer la Fiscalía ha congelado 7 millones del ministro de la Presidencia en el gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado, Eval Díaz, quien está viviendo en Nicaragua. Comentario inicial de esto. Lo que más ha estado extrañando es el accionar tardío con respecto a esto, ¿verdad? Debió de haberse dado desde mucho tiempo. Si hablamos desde la parte fiscal, como tal, del Ministerio Público, qué bien que se está haciendo, pero qué mal que se hace hasta ahora. Eso es parte de lo que debe de investigarse, en función de que cuando un funcionario público deja el cargo, pues debe dársele un finiquito, ¿verdad? Yo fui funcionario público en 23 años hasta el 2004 y había que hacer una entrega total acerca de eso, ¿verdad? Pero si encontramos manejo de cuentas que no han sido declaradas o que no tienen una investigación, denota mucho de parte de la estructura estatal para que no se puedan hacer este tipo de cosas, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, yo quisiera más bien aprovechar la oportunidad, en este sentido, no solamente la parte del Ministerio Público, estimado, no solamente la parte de justicia, sino más bien a un llamado a lo que sería el Partido Nacional. ¿Por qué no ha expulsado a estas personas y no ha presentado una hoja ante la nación diciendo: estas personas han dañado la imagen de nuestro país, estas personas nos avergüenzan, estas personas no a partir de ahora quedan expulsadas del partido? No se ha hecho. El presidente del Partido Nacional está prófugo de la justicia. Encontramos una situación en la cual no solamente está la parte de operadores de justicia, sino que también en la gobernabilidad y en esa gesta electoral que deberíamos todos tener. Pues la verdad es que pienso de que muchos aspectos nos vienen después de este juicio y los que vendrán, porque estuvimos observando ya la oficina de fiscal de Nueva York también está anunciando que darán persecución a personajes que ya están identificados previos investigaciones, eso lo dijo él, y entonces yo después de que vine a una entrevista que usted me ofreció acá, le dije a los medios, después del juicio de Jo, vendrá un tsunami de vinculaciones. La pregunta es, ¿estamos listos para ello? ¿Será que todo va a ser direccionado o es necesario que el fiscal pues sea firme, así como Putin, que para llegar a la presidencia se acordó de que iba a ser elegido en la presidencia rusa, pero que no iba a tocar a personas, y una vez Putin ya estando en el puesto, arrasó con todos? Entonces yo esperaría que pudiésemos tener eso, porque debe de ubicarse lo que es la justicia, la persecución del delito, en función del bienestar de la nación. Si seguimos teniendo juegos de grupo, juegos políticos, juegos de partido, juegos de personajes que no nos están ayudando, todo lo contrario, nos han dañado, o de proteger ciertas industrias que más bien han empobrecido la nación, entonces esto no va a cambiar. Y el problema sería más bien
que querramos establecer cambios abruptos, cambios que no haya capacidad de absorción y que mejor debemos de tener una propuesta en función de rescatar la nación y, ¿por qué no?, soñar que podemos tener una mejor nación, un nuevo país. Necesitamos entonces sacar lo mejor de los hondureños que han estado preocupados o los hondureños que están pendientes en función de la siguiente generación, de qué es lo que va a acontecer a nuestro país en función de qué es lo que más necesita nuestros niños, nuestros jóvenes. Nosotros ya estamos viejos. Yo soy un hombre de 60 años y he visto y viví lo que es tener gobiernos militares y gobiernos civiles. Creo que ya es tiempo de que tengamos que darle algo mejor a nuestros hijos. Y parte de eso tiene que ver con cambios como los que se están tomando en un momento dado. Las naciones toman cambios fuertes. Singapur, después de ser una nación que era extremadamente corrupta, vino un primer ministro y dijo, si vamos a combatir la corrupción, tenemos que estar claros que vamos a meter presos a nuestros familiares y amigos. Y la pregunta que yo dejo aquí en este espacio televisivo, ¿estamos preparados para eso? ¿Sí o no? ¿Estamos interesados en eso? ¿Sí o no? Yo pienso de que sí, porque mi formación en gobernabilidad dice que la mayoría de los países que entraron a confrontaciones sociales previamente han estado viviendo, conviviendo y soportando un sistema de corruptos, de corrupción. Castillo en República Dominicana, Batista en Cuba, Somoza en Nicaragua, los zares en Rusia, los mandarines en China, lo que es las situaciones de Europa antes de que llegue Hitler, Alemania, todos están precedidos por momentos de convivencia con la corrupción y ahogamiento, estrangulamiento del sistema que debe dar justicia y convivencia ciudadana. Pueblo hondureño, necesitamos un nuevo país, pero eso requiere que tomemos decisiones fuertes para ello. Aseguramiento, cuentas bancarias del exministro de la Presidencia, Eval Díaz, que está con asilo en Nicaragua. El Ministerio Público inicia entonces investigaciones contra los funcionarios del expresidente Hernández en sus dos administraciones. Antes de dar la palabra al abogado Kenneth, saludo a don Armando Arellana. Bienvenido. Buen día, gracias Raúl, gracias doctor y al abogado por compartir esta mañana, así como el auditorio que me parece que está interesado sobre esta temática. Don Kenneth. Gracias, Raúl. Bueno, mire, creo que empieza tarde el Ministerio Público, ¿verdad? Como institución, empieza tarde. Creo que tiene una deuda histórica con la sociedad hondureña. El Ministerio Público no es nuevo, ¿verdad? El Ministerio Público tiene ya una historia en esta nueva etapa democrática del país, 1994, y aún seguimos penando, ¿verdad?, en estos temas. Deseamos tener a estas alturas, después ya hay 30 años de un Ministerio Público en el país, y realmente el problema aquí radica, y escuchando a Omar diciendo ese tipo de acciones, las hemos venido diciendo durante mucho tiempo, ¿verdad? El problema es que aquí, mire, el problema es que la clase política no quiere cambiar el país, ¿verdad? No quiere cambiar el país. Yo siempre he dicho, el tema es que el Ministerio Público actúa tarde, pero tal vez en esta nueva administración vemos un Ministerio Público objetivo, independiente, imparcial, transparente, y que realmente tiene la intención de perseguir de manera estratégica y objetiva la gran corrupción que hay en el país, ¿verdad? Y todo lo que se ha ocasionado y el daño colateral que eso ha ocasionado. Mire, el no investigar a narcotraficantes durante 20 años, cuánto luto y dolor causó a todas las familias hondureñas. Allá fueron a declarar y a confesar todas las muertes a cuántos hondureños y a cuántas familias enlutaron al país. Y eso
lo más grave, ¿verdad? Ahora, miremos la otra cosa, desplazamientos internos forzados, ¿verdad? Porque esta gente cuando no le quería vender la propiedad los corría, ¿verdad? Los mataba y los corría. Así es. Entonces, ¿cuántas cosas sucedieron en todos estos, digamos, últimos 20 años de oscuridad en el país, donde realmente no había una justicia? Y mire, yo escuchaba ayer a un Hugo Noé Pino, que decía, aquí no vengan a hablar a los que prácticamente no exigían que se investigara a los fiscales que no hacían su trabajo en el Ministerio Público. Yo puedo mentir a don Hugo Noé, yo le puedo decir que yo sí lo he dicho y lo he denunciado siempre. Que se investiguen a todos los funcionarios y exfuncionarios ahora que no han hecho las cosas correctas. Yo siempre he alzado mi voz. Yo les he dicho, comiencen a investigar ahora a las autoridades del Ministerio Público que no están, investiguenlas por omisión, por lo que no hicieron, procedan. Yo sí lo hago y lo hice también cuando estaban en funciones, lo decía y lo denunciaba. Mire, el problema aquí ha sido el que tenemos que entrar en una gran reforma. Lo que ya pasó, ya no podemos retroceder el tiempo, ¿verdad? Ya no se puede hacer nada. Pero ojalá que ahora entremos en el consenso de que hay que rescatar este país. Mire, en el tema de la pregunta muy puntual de Raúl, acá en el país que se hagan investigaciones serias y quien haya incurrido en tener capitales ilícitos y comprar bienes, tener cuentas bancarias, hay que ser parejo. Funcionarios de funcionarios, empresa privada corrupta, parejo. El que no haya hecho las cosas de manera adecuada. En este país, mire, el gran problema es la impunidad. Si hay impunidad del 95% en homicidios, ya casi todo está parejo. Hay impunidad del 95% casi en todos los delitos. Entonces ya este país no da para más. Necesita una efectiva investigación seria en todos los ilícitos y trabajar parejo. Por eso, pero acá para eso también se ocupa de parte del Estado una política pública de fortalecer los órganos de administración de justicia. Mire, el problema es que los países que han salido avantes de todo este tema es porque invierten en la administración de justicia. La administración de justicia es cara, no es barata. Y ese es el detalle, ¿verdad? Los países que se han preocupado realmente por darle a este tema la prioridad que amerita, se van grandes presupuestos, pero a la larga se tienen grandes resultados. Entonces, yo siento que también la presidenta Castro y el Congreso deben de comprometerse en fortalecer el Ministerio Público, el Poder Judicial, para darle un cambio y un giro a este tema y comprometerse con todos los sectores. Yo creo que es el tiempo, quizá. Mire, usted hablaba, Omar, del ejemplo de Singapur, sí, pero es que, mire, al igual como Singapur o los países nórdicos, todos se comprometieron, es el detalle. Ahí todos se comprometieron. Si esos países en los 70 estaban peor que nosotros. Y el problema es que se comprometieron fuertemente sector privado, gobierno, trabajadores, academia, todos se comprometieron a socarse la faja y todo el mundo a decir el que es corrupto se va a ir, no importa quién sea. Y endurecer las penas, ser totalmente drástico. Entonces yo lo he dicho, mire, después de todos estos temas, ahora que hay el Ministerio Público inicia acciones contra los mencionados en el juicio de Nueva York, puntualmente contra exfuncionarios de la administración pasada, dele viento, todos vamos a estar contentos, pero parejo, ¿eh? Todo el que haya infringido la ley, dele viento, no hay ningún problema. Ahora, que lo haga bajo un punto en el que nosotros esperamos que hayan requerimientos fiscales fuertes, que no se los voten, ¿verdad? Que los jueces efectivamente cuando reciban la evidencia, que reciban todo el elemento probatorio, perfecto, haya autos de formal procesamiento, que tengan su debido proceso y al final ese Ministerio Público lo va a acreditar todo, está bien, perfecto, el pueblo hondureño va a estar contento porque el tema es la impunidad, ya basta. Eso es lo que tiene Honduras agotado. Sí, ayer pues se aseguraron siete cuentas que suman 7 millones de lempiras, de acuerdo a lo que expresaron los funcionarios del Ministerio Público. Licenciado Orellana, sobre esa investigación que se está haciendo ya los funcionarios de la administración de Juan Orlando Hernández. Bueno, gracias. Yo creo que eso es apenas, si se pudiera decir, un iceberg, o sea, la punta de lo que realmente ha estado ocurriendo. A mí me parece legítima la preocupación de Omar García, del abogado, ¿verdad?, sobre estos temas, pero yo creo que la mirada debe ser mucho más profunda
Y siempre en sociología la tendencia es a contextualizar los fenómenos, los procesos y ver de alguna manera esos antecedentes. Creo que cuando se utiliza el concepto de clase política, ¿verdad?, que Gabriel Tarde, un teórico, iniciador de la sociología y de alguna manera de la psicología social, de intentar hablar de clase social, obviamente no logró cimentar esa categoría, pero nos llama la atención que hoy en día se retoma. Y preocupa un tanto si la intención es ocultar a otros actores, ¿verdad? Porque tradicionalmente nosotros hemos hablado de clase burguesa, clase proletaria, clase campesina, etcétera, pero en esta jerga nuevamente retomamos esta caracterización. Y el punto es porque, ¿verdad?, decimos simplemente fue la clase política la culpable, cuando en esencia nos damos cuenta que en los últimos años sí estamos mencionando el tema de cuentas, ¿verdad?, son bancos, son sectores de grupos oligárquicos de la economía, empresarios. Se dijo también en este juicio, que es interesante, ¿verdad?, sobre un empresario dueño de la producción de arroz, ¿verdad?, que se encargaba de hacer estos trances económicos. Y sí, es preocupante realmente el tema de la impunidad, pero esto viene de mucho tiempo atrás. Aquí se han mencionado, ¿verdad?, hechos históricos, no solamente de Honduras, en el contexto internacional, pero yo quisiera recordarle al pueblo hondureño que durante la década de los 80 se comenzó a hablar de los paraísos fiscales, donde habían militares y políticos, ya no solo políticos, sino militares también, que habían ido a dejar dinero a paraísos fiscales, de alguna manera a estos lugares en Suiza o en algunos lugares del Caribe. Y nos llama a preocupación en medio de todo este contexto, y yo lo he mencionado en algún momento, y yo creo que fue objeto de comentarios, el famoso avión presidencial, ¿verdad? Hasta qué punto, si no se controlaba en esos momentos, ¿verdad?, qué cantidades de dinero pudieron llevarse a colocarse en paraísos fiscales. Entonces, esta es una muestra, este intento que está haciendo el Ministerio Público, pero a mí me parece que es apenas, ¿verdad?, un pinino que se está haciendo en ese intento de buscar realmente las evidencias, y de alguna manera de esta forma, si se logra, como dice el abogado muy bien, ¿verdad?, hacer estos procedimientos que no lleven como fruto a los 2 o 3 meses o a los 6 meses a tener cartas de sobreseguimiento o cartas de libertad para los implicados que puedan ser señalados. A mí me parece que lo que ha ocurrido, además del tema de corrupción, de impunidad, ¿verdad?, es que lo que se ha mencionado en algún momento de la historia de que la justicia muerde a los pies descalzos, sigue siendo una realidad, parte de la cultura, ¿verdad?, la cultura política, la cultura de justicia que hemos tenido en este país, donde el pobre sí es humillado, es sometido, ¿verdad?, es llevado y, si es posible, muere en las cárceles aún sin hacerle los procedimientos correctos para que se dé la sanción. Y en concreto, ¿verdad?, los privilegios que ha tenido los de cuello blanco, ¿verdad? Son situaciones que nosotros hemos visto, y realmente en estos contextos también hay que recordar situaciones que se dieron en la última década, tienen implicaciones de actores externos, actores internos, me refiero a la propia embajada norteamericana, que de alguna manera silenció, avaló un proceso de reelección, ¿verdad? Y otros actores que no solamente es lo que tradicionalmente señalamos, ¿verdad?, porque muchas veces se achaca, es esa cuestión antiimperialista o de izquierda. No, es una realidad, incluso actores, ¿verdad?, de sociedad civil, religiosos que iban y hacían oración con estos círculos políticos corruptos, que obviamente hay que ver también el corruptor, ¿verdad? Corruptor, el narcotraficante, el empresario, a lo interno o a lo externo. Cuando hablamos del tema de minería, por ejemplo, en el caso de Honduras, creo que tocamos algunos de esos temas con el doctor Omar en un posgrado, ¿verdad? Cómo de alguna manera el deterioro del ecosistema del país, la entrega con la sede, ¿verdad?, de alguna manera tiene que ver con situaciones de corrupción, donde el político obviamente se somete a estas lógicas que son propias del sistema capitalista, donde lo que vamos buscando es ganancia, utilidad máxima, olvidándose, ¿verdad?, en esta dinámica de ese pueblo al que supuestamente se defiende.
cuando se llega al poder también, en esta lógica de la cultura política, ¿verdad?, es amasar y amasar más riqueza. En tanto logran compartir y repartirse, ¿verdad?, el poder, ya sea económico, político o cultural, porque también debemos hablar de esa hegemonía. Hay medios de comunicación que han estado legitimando esas dinámicas de poder y esa también, ¿verdad?, atmósfera de impunidad, cuando silenciaron frente a situaciones que se venían dando en el país. Sí, creo que los funcionarios que se les va a investigar, los que no tienen problema, no veo por qué preocuparse. Voy a dar un ejemplo. Cuando nos dieron golpe de Estado en junio del 2009, me acuerdo que la Comisión Nacional de Banca a los pocos días emitió una lista congelándonos las cuentas a varios que éramos funcionarios del presidente Zelaya. Yo me acuerdo que era el cuarto. Entonces platiqué con mis hijas y les dije, bueno, por suerte ya teníamos pagado ese mes. Le dije a una que estaba estudiando en Unitec. Y de ahí pues vamos a ver cómo se hace. Yo había presentado mi declaración de bienes en el Tribunal Superior de Cuentas. Nunca había sido funcionario antes de entrar. Entonces creo que los funcionarios que presenten lo que tienen. Correcto. Claro, por supuesto. Por supuesto. Es que es el problema, ¿verdad? Porque si están queriendo llegar. La función de probidad para el funcionario público es elemental, Raúl. Que cuando ha sido funcionario público tiene la obligatoriedad de rendir cuentas en cualquier momento que sea requerido por los órganos de investigación del Estado, en cualquier momento. Y no les debe de molestar, porque esa es una premisa cuando se es funcionario público. Mire, Raúl, a mí realmente, mire, yo no sé cómo es posible que encontrar cuentas de 7 millones en un funcionario público y y lo digo de forma global, ¿verdad? Y que no es empresario. No, empresario es normal, ¿verdad? Un empresario es normal, más bien esto es poco en un empresario privado. O sea, pero cuando usted ha sido empleado, funcionario público, que faja con el sudor de la frente cada día. No, es que el saldo es bien poquito. Es poquito. Sí. Entonces no me explico yo, Raúl, no me lo explico, pues, o sea, no puedo explicármelo, pues, o sea. Mire, yo le agradezco a un amigo. Solo magia, dije. Yo le agradezco a un amigo que me invitó a participar en el gobierno. Y le dije, no, te agradezco, muy honrado, pero no, muy poquito. No, mire, y se lo digo yo, Raúl, con conocimiento de causa, que yo fui 20 años. Mejor sigo madrugando aquí. ¿Sí? Sí. Mire, Raúl, yo fui 20 años de mi vida funcionario de la Administración de Justicia, ¿no? Sí. Pero, Raúl, eso no da para más, y no se puede, pues. ¿Y cómo? ¿Cómo usted va? O sea, ahí sudando el sudor de la frente, y hasta que usted madura profesionalmente, usted dice, aquí no hay para dónde, yo tengo que salir para ejercer privadamente mi profesión, para lograr tener un poco más de superávit. Yo era el secretario de la presidencia. Me salían 58,000 empiras de salario. Era el secretario de la presidencia. ¿Menos las deducciones? No, yo ganaba 85 menos deducciones. Me salían 58,000 empiras de salario. Yo había estado 17 años en la HRN, fui subdirector mucho tiempo. Presenté mi declaración de bienes y como yo acompañé al presidente Zelaya en la campaña y ayudé a la dirección, pues lo acompañé, pensando en un servicio al país, porque claro. Pero yo sabía que el salario era esto. Sí. Claro. No, que le iba a afectar su ingreso familiar, pues. Claro, o sea, yo ya usted tenía estaba sacrificando mi respaldo, pero quería servir, hice un arreglo con los dueños de la empresa donde yo laboraba, y fui a servir, pero ahí eran 58,000 empiras. Y no solamente eso. Yo en el 2004 dejé de ser funcionario público, 23 años trabajé para el Banco Central. Y mi sorpresa es cuando voy a la oficina de probidad y que yo estaba en una planilla como asesor militar en Bélgica. Entonces yo dije, bueno, ¿y quién estuvo ganando todo ese montón de plata todo ese tiempo? Y aquí el llamado para ustedes, servidores públicos, asegúrense de que salgan bien desplanillados, como dice un buen hondureño, que lo saquen de ahí, no vaya a ser que su nombre quede ahí colgado y que esté sirviendo para alguna trama en ese sentido. Eso fue en el 2004, hice todo mi relajo que tenía que ver y al final me dijeron, mire, es que cometimos un error. Sí, yo sé cuál es el error, pero deme mi finiquito, porque yo no puedo ejercer todo lo que quiero ejercer si no me dan mi finiquito. Entonces, eso es algo que la probidad, imagínense que nosotros tenemos hasta casos de intolerancia, ¿verdad?
Aquí yo, con permiso, me voy a meter. ¿Por qué un presidente de la República, por qué la presidenta de la República y su familia no van a declarar impuestos sobre la renta? ¿Por qué? ¿Por qué todo el gabinete no va a declarar impuestos de la renta? Claro que lo hacen, porque son servidores públicos. Pero los servidores públicos le bajan a uno en la... Correcto, porque a usted No, le la quita planilla, la la retención, La la planilla. retención Sí, en pero la sale- fuente. Pero por eso le digo, Va la pero, retención ahí en la fuente, pero directo cuando en el sueldo. tenemos un sistema donde es altamente celoso de que cuidado toca al líder, que cuidado toca al funcionario, ¿y por qué tiene que hacerlo? No. Esto es una república, no es una monarquía, no es un caciquismo, no es una tribu, es una república, es nuestro país. Y todos debemos de dar cuenta de todo lo que nos ponen acá. Es importante, yo tengo una frase en la cual quiero hacer llamado. Es que no es correcto cuando alguien dice es que la presidenta o el presidente mandó a hacer este proyecto. No, lo hizo el Estado de Honduras en el gobierno que esta persona está dirigiendo el gobierno. Es el Estado de Honduras. Y si es el Estado de Honduras, somos todos. ¿Cómo es que para hacer la cuestión de proyectos es la presidenta o el presidente? Y para acusarnos de narcotráfico es el narcoestado. ¿Qué es eso? Entonces nosotros tenemos que tener claridad de lo que es el Estado. Somos nosotros. Por tanto, acá tenemos personas que cuando se les pide cuentas, hay problemas. Qué bueno que lo están presentando el actual gobierno en sus declaraciones de impuestos de la renta, pero en las administraciones anteriores usted hablaba de estos temas y usted decía, usted es un malcriado. ¿Cómo se atreve usted a estar exigiendo eso? ¿Y usted quién es? Soy un ciudadano que pago mis impuestos. Soy un ciudadano, hijo de hondureños y hondureñas que quiere lo mejor para su país. Por tanto, es importante lo que está sucediendo ahorita, lo que manifiesta el abogado Kenneth, que es una figura influyente en opinión jurídica de este país. Y lo mismo que estamos viendo con Orellana, que he tenido tiempo y hemos analizado la situación de este país, por qué estamos como estamos en las aulas. Señores, es tiempo de hacer un alto, es tiempo de hacer cambio, porque es más doloroso continuar igual que enfrentarse a un cambio que va a producir dolor. Pero ya llegamos hasta aquí. 8 de cada 10 hondureños son pobres. Gente que me está viendo, escuchando, ustedes no tienen dinero ahorita en sus bolsillos porque hemos estado conviviendo con gente que quiere vivir impunemente, no quiere pagar impuestos, quiere que se les estén dando canonjias, quieren que todo se les dé regalado, quieren que ellos siempre estén al frente y tengan eminencia en los partidos políticos, en los grupos de prestigio de este país. Y tenemos una cuasi monarquía falsa, pseudomonarquía nefasta, que nos está empobreciendo. Esto es una república, es nuestro país. Tenemos que poner un alto. Y eso pasa por hablar de cambio. No se puede seguir igual. Y aquí el fiscal, yo recuerdo cuando empecé a dar asesorías de cómo iban a haber cuestiones en el Ministerio Público. Allá me lo llevé a Telamar cuando estaba Orellana. Y recuerdo a una fiscal que está saliendo nombrada, cómo se apartaba del grupo y caminaba en Telamar fumando, muy preocupada acerca de lo que era la cuestión de la lucha contra el narcotráfico. Y eso siempre me llamó la atención. Y yo les digo, es tiempo de hacer cambios. Por nuestros hijos, tenemos que cambiar este país. No podemos seguir igual. Implicará más pobreza. Tenemos problemas de acceso a dinero y a ingresos porque el dinero público simple y sencillamente se roba. Y quieren que uno les dé la mano, quieren que uno los felicite, quieren que uno les ponga el nombre de ellos, a los centros de salud, a las escuelas, a los proyectos, a las carreteras. Y quieren que uno diga que ellos son los que están dando el dinero. Basta ya de eso. No podemos continuar en esa línea. Bueno, mira, a mí me parece correcto, ¿verdad? Algunos señalamientos que se han hecho,
Pero yo en esto tengo una preocupación, Omar, y yo creo que siempre la he expresado en algún momento que tuvimos alguna discusión. En medio de todo esto, estos valores, estas prácticas se producen en un sistema, Raúl. El tema es cómo el sistema capitalista, el neoliberalismo, predomina el individualismo, ¿verdad? Ese narcisismo que hemos visto de alguna manera en esos funcionarios donde yo soy el importante, yo soy el que prevalezco. Otra cuestión es en la lógica de rotación de élites, ¿verdad? Porque me parece una categoría más precisa, esas élites y la burocracia, la oligarquía que ha venido controlando el poder. Hace algunos años ya, ¿verdad? Discutíamos con uno de los analistas también, ¿verdad? Que representa cierto sector ideológico, pero de alguna manera también allá en la academia le tengo cierta admiración, ¿verdad? Pero discutíamos con él el tema de la rotación de élites. Él la planteaba en cuestión de afinidades. Hombre, si bien es cierto, en inicios del 2000 observábamos, por ejemplo, las famosas 12 promoción de la escuela americana, ¿verdad? Que eran lo que diríamos la crema innata de Honduras, ¿verdad? De los grupos de empresarios, de políticos, etcétera, que ponían sus hijos y observando el fenómeno, no voy a decir nombres, varios de ellos estaban distribuidos en los partidos políticos, ¿verdad? Y ese círculo de amigos y toda la cuestión hacían arreglos, ¿sí o no?, dentro del Congreso y las leyes que estaban favoreciendo a esos empresarios. Vimos incluso, ¿verdad?, cómo, igual voy a obviar nombres, ¿verdad?, cómo se favorecieron posteriormente a esa época que mencionamos, incluso en trances para alquilar vehículos, por ejemplo, ¿verdad?, que eran parte de esas mismas promociones. Entonces, cómo de alguna manera van a ir favoreciendo esos grandes negocios a través de la lógica del sistema y el modelo de privatizaciones que se vino dando. Por ejemplo, lo que tenemos en carretera, que se mencionó también en el juicio, ¿verdad? Donde se entregó Puerto Cortés, que salió por ahí Marvin Ponce a mencionar también algunas de esas situaciones. Entonces me parece que también al momento de que pensemos en cambiar esa forma de pensar, requiere también que redefinamos el sistema económico, que redefinamos la ideología predominante en el sistema, porque de lo contrario simplemente lo que vamos a tener es probablemente, ¿verdad?, algunas buenas como lo que hace, perdón, con las disculpas, ¿verdad?, lo que hace el sacerdote, que el domingo les pega una buena rezonga, pero al resto de la semana, ¿qué pasa con ese feligrés que va a la iglesia católica o la iglesia evangélica? Sí, está de alguna manera constreñido con los errores que ha hecho, pero en lo cotidiano va a ir repitiéndolo porque tiene la presión, ¿verdad? Y de repente no hay interiorizado, no hay una institucionalidad. En el caso de la legislación que se debe de revisar, me parece importante, ¿verdad? Pero también a la par un sistema educativo, la vigilancia en medios de comunicación también, la vigilancia también en lo que están haciendo los diversos liderazgos, desde el liderazgo comunitario, desde la aldea, desde el pueblo, del municipio. Estamos repitiendo alcaldes una y otra vez, cuando estos señores muchas veces se han denunciado. Es interesante ver ese juego, por ejemplo, ¿verdad?, en el que se vanagloria el Partido Nacional y el Partido Liberal en decir nosotros tenemos mayor número de alcaldes. No voy a mencionar, pero por ahí hay un alcalde que tiene una gran cantidad de años de estar rigiendo una alcaldía. Habrá que ver si realmente, ¿verdad?, los resultados en esa municipalidad son los mejores. Entonces me parece que hay retos profundos en cambiar, ¿verdad?, la definición del propio sistema, la dinámica económica, y ello conducirá de alguna manera al cambio de la moral política. Bien, Emily reporta que nos está viendo desde Los Ángeles, California. Gracias, Emily. ¿Qué pasa si la mayoría de esas líneas de investigación del Ministerio Público van a ir encaminadas contra exfuncionarios de la administración Hernández? Van a decir que es persecución política. Bueno, mire, Raúl, ahí yo siempre he mantenido un criterio que el Ministerio Público debe mantenerse de forma objetiva en la línea donde debe de trabajar, ¿verdad? O sea, mire, lógicamente, o sea, ¿quiénes son los funcionarios más frescos de haber salido de la administración pública? Por supuesto, ¿verdad?, que son los del Partido Nacional. Pero al final, mire, yo siempre les he dicho, tienen que hacer una investigación pareja, porque mire, en el gobierno del presidente Lobo, ahí había un gobierno de integración nacional, ahí había de todos los colores políticos, ahí había de todos los colores, que yo recuerdo, y había una investigación en curso. Oye, gente de ese gobierno estuvo presa, recuerdo, sí, recuerdo miembros del Partido Liberal estuvieron presos. Sí, correcto. Y por eso, bueno, pero ahora con el nuevo Código Penal,
hay un término máximo creo que 20 años del tema de la extinción de la acción penal. Bueno, retrotraigámonos 20 años atrás, ¿verdad? Y comencemos a darle bien todo este tema. Entonces, mire, yo pienso que a raíz de todo esto, bueno, debe de serse parejo. Ahora, pero es que no solo es, Raúl, el tema de los que han sido funcionarios. Recuerde que acá han entrado también en este círculo de dañar al Estado también empresarios privados. Mire, por eso se hacía alusión a cómo entraron en contubernio con algunos actores estatales y se mencionaron en el juicio de Nueva York. Hay otros también, Raúl, y aquí a los compañeros de panel, que no fueron mencionados allá. Lo consideró innecesario la Fiscalía Federal tocarse ahí en ese momento. Pero están mencionados en allá. ese momento. En ese momento. Es muy importante mire, lo que está diciendo. Mire, vienen otros juicios en camino. Es correcto. Vienen otros juicios en camino, están pendientes. Hay otras personas que son sujetos de interés de la Fiscalía Federal. Ya están trabajadas las investigaciones, tienen listas las acusaciones. Pero no les extrañe, ¿verdad?, que van a venir más solicitudes de extradiciones en los próximos meses. Habrán otros que no tampoco. Miren, hay que ser sensato también. Aquí habrán nombres que los pueden mencionar 200 veces, que para la Fiscalía Federal ya no son sujetos de interés. Ya no son sujetos. Mire, algunos... Hay dos puntos, sí, porque alguien me está preguntando, sí, ¿cuántos se van a ir para Estados Unidos? Me dice. ¿Y a cuántos los van a investigar aquí? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Súper, mire, son dos cosas diferentes. Mire, hay acciones que sí se han hecho conjuntas con Honduras. Estados Unidos ha dicho, no me toquen a ese porque yo me lo llevo. Eso es. Pero el problema es que tampoco se puede publicitar, pero también el Ministerio Público debería publicitarlas porque el pueblo piensa mal. Piensa que se actuó por omisión. Pero muchas operaciones sí fueron conjuntas. Pero mire, habrán personas, y le decía Raúl, 200 veces las pueden mencionar en los juicios, que Estados Unidos lo que le interesa es que se mencionen, pero ya no son objeto de interés para ellos. Por uno, por la edad, por otro, porque ya no están, otro factor, ya no están cohesionados políticamente, ya no les interesa, ya están desarticulados, etcétera. Hay muchos factores y que no me venga al caso ahora. Pero mire, lejos de esos factores, yo creo que el Estado de Honduras tiene una deuda con la sociedad hondureña. Uno, de todo eso, en materia de criminalidad organizada, y cuando hablo de criminalidad organizada hablo en el más estricto sentido amplio de la palabra, en el cual a todos actores de narcotráfico, criminalidad violenta, ¿verdad?, no convencional, tiene una deuda con el país, como les decía anteriormente, con todas las víctimas. Y aquí, Raúl, yo creo que, mire, todos estos mensajes que se han dado, está bien que el Ministerio Público inicie todas las investigaciones contra todas estas personas, de forma pareja, como decíamos, pero también tiene que entrar, Raúl, acá un tema, y los colegas de panel, tiene que entrar un proceso de reestructuración del Estado integral. Y yo se lo mostraría en 3 puntos. Mire, primero, yo esperaría que la presidenta Castro este año comience en una reforma de un sistema de integridad público con los funcionarios públicos para prevenir el enriquecimiento ilícito. Cosas como esas, mire, que estamos hablando ahora, de que están asegurando cuentas bancarias de funcionarios, no se deberían de dar, debería hacerse preventivo y evitar que ese tipo de cosas sucedan. ¿Cómo? Mire, el Tribunal Superior de Cuentas lo desarticularon prácticamente, ¿verdad? Entonces hay que volver al pasado, esas reformas que hicieron, derogarlas, volver a la auditoría preventiva, que eso ayudaba mucho en el sector público, volver al sistema de probidad público. Mire, acá uno va a dejar su declaración jurada de bienes cuando sea funcionario público, pero nadie le da seguimiento. Y ese es un sistema de integridad público correcto. Darle el seguimiento, estar chequeando que los funcionarios cómo están sus bienes. ¿Y eso de qué requiere? Que alguien que llega a ser funcionario declara y esto es yo, ¿eh? Claro, correcto, así es. Y lo digo porque yo le agradezco a Enrique Rodríguez Buchar, yo nunca había sido funcionario, él me dijo, mira, ve, declarar todo lo que tenés, me dice. Y yo lo declaré y me acuerdo que le dije a Mel, mira, Mel, esto tengo yo, le dije, antes de empezar a hacer la función pública. ¿Y usted cuando sale? Claro. Solo debe tener lo que su sueldo le permitió crear. Para hacer el estudio comparativo. Se netea. Claro. Entonces, pero usted tiene que darle un seguimiento, debe haber una unidad lo que su especial. sueldo o sus bienes anteriores Exacto, le permiten. exacto, por eso. Que usted declaró. Por eso, porque usted lo tiene en la radiografía ahí. Claro. Entonces, que le den seguimiento permanente. Así usted cuando sale no tiene ningún problema. Hasta ahí inmediatamente le pueden dar el finiquito porque no tiene ningún problema. Solo aquí, la abogada Selma Estrada, buenos días, estimado Raúl, desde el 2001,
con la nueva ley del Tribunal Superior de Cuentas no se hizo el trabajo de investigación de enriquecimiento ilícito a los grandes funcionarios, solo alcaldías, regidores 2000. La corrupción en este proceso se elevó y eso es lo que tenemos. Sugerencia: reformar la ley del Tribunal Superior de Cuentas, su artículo constitucional no sea investigación a posteriori. Urgente hacer eso. Debe ser a priori para trabajo preventivo. 2. Unirse en equipo Procuraduría, Tribunal Superior de Cuentas, Derechos Humanos, Ministerio Público y Finanzas y buscar los delitos. Bueno, lo que mire Raúl, y aquí... Doña Selma fue, me acuerdo... Ella fue directora de Probidad. Directora de Probidad. Sí. Y mire, y aquí coincidimos con la abogada Selma, coincidimos, mire, porque lo que le estaba diciendo yo casualmente, ese es el tema que hay que trabajar fuertemente, hay que volver a la probidad. Eso es, mire, ¿sabe cómo es un Estado que lucha contra la corrupción? El que es preventivo. El Estado que lucha contra la corrupción no es el que más requerimientos fiscales tiene contra personas, no, es el que más lucha, pero preventivamente, para que no haya requerimientos fiscales, para que trabajen ese tema. Y ese, Raúl, es un buen tema que nosotros esperamos que la presidenta Castro lo trabaje en el sistema de administración pública y sería un buen legado que deje. Y le termino con las otras dos cosas que le decía. Segundo punto, yo espero reformas esenciales en el sistema de enriquecimiento, enriquecimiento ilícito lo dijimos, en el sistema de financiamiento ilícito de los partidos políticos y de candidatos. Mire, esa ley de política limpia no tiene dientes, no tiene coercitividad, por eso todos los políticos la incumplen, porque solo es una multa y la van a pagar y se acabó el problema. Entonces, esto requiere una reforma integral de la ley y también del Código Penal, donde los tipos penales de enriquecimiento ilícito sean severamente penados. Y ahí sí les dé temor de poder infringir estos temas. Y termino con esto. Y el tema, mire, hay que hacer prohibiciones serias en el tema de que se prohíban las aportaciones en efectivo para campañas políticas de candidatos. Eso debe ser prohibido totalmente. O un monto. Y que no, debe ser prohibido. Es que, mire, debe ser prohibido. Ya establecen que incluso... Ay, Omar, ¿cómo va a financiar? Entonces, si viene alguien y dice, mire, Omar, quiero apoyar. Lo que le deposite, que le deposite. No, mire, tiene que haber una ley como y aquí en le termino. Estados Unidos no pasa y aquí le termino. Y aquí le termino. Mire, debe ser un sistema, Raúl, que se pueda legislar, que a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguro y la Unidad de Inteligencia Financiera, una vez que se hacen los depósitos, le certifique que ese dinero viene de una fuente lícita y usted ya lo puede utilizar con la supervisión de estos entes reguladores, pero que le vayan a dejar una bolsa de pisto a usted, ¿le va a tener? ¿Ocupó para la campaña ahí? Entonces, no, jamás, hombre, eso debería ser severamente penado y con eso culminé. Gracias, Raúl. Creo que deben haber esas reformas. Solo déjeme que tengo que hacer una pausa. Me dice don Eduardo, decirle, hay que investigar los mencionados, pero también el pueblo hondureño está horrorizado de oír narcos hablar con tanta naturalidad como los cachiros hablando de 72 asesinatos. Sí. Ardón de 52 asesinatos y sigue en la lista. ¿Dónde se investigaron esos asesinatos? La impunidad en que estos vivieron en Honduras no es normal. Esa impunidad tiene que haber cómplices que están libres y sin ser investigados. Muchos de esos asesinatos también fueron usados para fines políticos y buscar culpables que los usaban el régimen contra sus enemistades. Ya se lo dijimos acá. Ya se lo dijimos acá. Es la deuda que ya se lo dijimos, es la deuda que tiene el Estado con todas las víctimas, pero los familiares. Eso tiene que ver. Recuerde que yo estoy grabado en un programa acá hace varios años, precisamente con Óscar Estrada. Cuando usted anunció, noticia de última hora, Juan Antonio Hernández es tal. Entonces yo le dije, y eso está grabado en este programa, en democracias serias, el presidente de la República debería renunciar, porque su hermano ha sido ahorita, ¿verdad? Ha sido nombrado para juicio en Estados Unidos, debería renunciar. Entonces estamos hablando de la seriedad. En democracia. Si vamos a hablar. En democracias. Por eso es que es en forma sospechosa que los tres partidos mayoritarios, anteriormente, cuando mandaba el Partido Nacional, Libre hizo oposición con los pitos y aquello para no abordar las reformas electorales que tanto queremos. Y esta vez, en estos 2 años, también el Partido Nacional Liberal se unieron en comparsa con el Partido Libre para que no nos den nuestras reformas electorales. Ya no hay tiempo, dice. Y usted lo que está diciendo acerca de la política limpia,
acerca de esa comisión. Le hace falta, No. ¿verdad? Eso no tiene nada, no puede ni llegar a paño No. limpio, ni siquiera para pulir algo. ¿Por qué? Se necesita saber los orígenes de los dineros. Necesitamos conocer si se está utilizando en toda reunión de partido político o de aspirante dinero público, como lo que está sucediendo actualmente también. Que se están dando reuniones y la pregunta es, ¿quién está pagando esas reuniones en Occidente, en Santa Bárbara, en Comayagua? ¿De dónde está saliendo ese dinero? ¿Quiénes aportan a esas reuniones políticas de lanzamiento sin que se respete lo que es el Consejo Nacional Electoral, que debe dar el banderillazo para arrancar? ¿De dónde sale tanta opulencia y tanta fuerza para decir yo soy la solución de este país? Con reuniones masivas en hoteles carísimos y en donde los platos de comida no le bajan de 200 lempiras. ¿No creen que ya es tiempo de que empecemos a pedir cuentas de todas las personas que de una u otra forma queremos involucrarnos en lo que es la propuesta política para cambiar esta nación? Yo lo digo de frente en este instante. Es tiempo que cambiemos. ¿Por qué? Porque se nos está agotando el tiempo. 8 de cada 10 hondureños son pobres. No se pueden hacer negocios en ese tipo de componentes sociales o de aceptación de estructura social de extrema pobreza. Cuando estamos teniendo cada vez más pobres, y menos ricos, más ricos. ¿Cómo va a desarrollar usted una nación así? ¿Cómo va a desarrollar la democracia? ¿Cómo va a desarrollar las esperanzas de negocios, de invitar con el CIADI? Tenemos CIADI hasta hace unas horas que se denunció de ello, pero estábamos teniendo enjuiciados a un expresidente, a alcaldes. ¿Y de qué sirve tener eso si estamos siendo señalizados como una nación corrupta y con una impunidad? Para que haya corrupción se requiere impunidad. Y yo he visto, y están en los canales, una persona que estuvo en la presidencia y se le dijo, usted se robó en este tiempo que usted tuvo. Demuéstreme, demuéstreme. Así decía. Otro diputado dijo en el Congreso Nacional, y solo ustedes pueden robar y nosotros no. Ahí están grabados. O sea, el grado de cinismo que tenemos en esta nación sobre dar cuentas es tremendamente oprobioso y ofende. Y cuando a la gente se le empieza a decir que no deben de haber reformas electorales porque no estamos listos para ser libres. Para ser libres. Y yo les digo, pueblo hondureño, tenemos que ser libres, libertos, no más esclavitud partidaria, y no me refiero al partido. Está bien, si a usted le gusta libre, nacional, liberal, siga haciéndolo, pero yo le llamo a usted, a los que los han utilizado, a las generaciones que han ido a votar y que se han frustrado, y las personas que se quedan en casa porque no creen en el sistema democrático, les llamo a ustedes para que podamos acudir masivamente a las elecciones que vienen y podamos quitar esa porquería que tenemos de guía partidaria para que tengamos una república por fin naciente, que podamos decir con la mente en alto y también la frente en alto ante las naciones centroamericanas que podemos derrotar lo que es la corrupción, la impunidad, y que podamos llevar a un mejor futuro a nuestros hijos. No podemos acostumbrarnos a esta pobreza. Así que yo les invito con respecto a ello a que tengan cambios. Y el cambio con respecto al Ministerio Público, esperamos que no nos defrauden. Porque si vamos a tener investigaciones direccionadas, ya vamos mal. El fiscal general Joel Zelaya ha dicho que va a investigar a quien sea. Es el Ministerio Público encargado de revivir la institucionalidad en Honduras. Después de la pausa hablo con mis invitados. Bien, continuamos. El fiscal Joel Zelaya ha dicho que está obligado a la fiscalía que él dirige a investigar a quien sea. No, mire Raúl, en eso está bien. Y yo hago mías las palabras del fiscal general y que ojalá así sea, ¿verdad? O sea,
Y eso es cierto, es que, mire, Raúl, es la obligatoriedad que le da a él la ley del Ministerio Público. Mire, el Ministerio Público dice que tiene que estar alejado de cualquier función política partidaria, dice la ley, una institución apolítica. No sabe que llegan políticamente. Mire, el problema es que cuando llegan no se quitan la camisa política partidaria, ese es el problema. Usted ve si en Estados Unidos también pasa igual, ¿verdad? Ya lo nombra el presidente directamente. Pero hay que quitarse esa camisola y ponerse la camisa de Honduras y darle adelante. Y acá, mire, ser enfático. Y yo le digo, mire, fiscal general, si usted encuentra a alguien del Partido de Libertad y Refundación que está cometiendo delito en la actual administración, dele viento. Yo no creo que realmente el pueblo le vaya a decir que no. Más bien le ayudaría a Libre que haga eso. No, porque más bien le va a levantar el perfil. No, por supuesto. Vaya, mire, yo le digo una cosa. Y eso, Raúl, se vio bien. Cuando procesaron a este exgerente del SANA, que trató mal a los empleados y se vio mal, lo separaron. El Ministerio Público lo procesó y está bien, está correcto. Porque así debe de ser, la justicia debe ser. Muy mal es el gerente del SANA y estuvo bien. Y muy lanas esas muchachas que ya sabían cómo reaccionaba y lo filmaron. Claro, sí, no, sí, por sí. supuesto. Y así deben actuar. Y funcionarios que no estén haciendo bien las cosas actualmente, denúncienlo, hagan esa labor. Y eso que está haciendo el fiscal general, bueno, perfecto. ¿Sabe qué pasa? Que ya el pueblo hondureño, Raúl, ya se cansó acá de narrativas, de discursos. Y ahora tenemos que ver resultados materiales, ya menos discurso y más resultados. Entonces así creo yo que el pueblo quiere ya que se actúe, que se den resultados concretos, tener una eficiencia en la administración de justicia, creo que es lo que le puede dar a este país el cambio fundamental. Y creo que, mire, Raúl, para que todo dé funcionamiento, y creo que también los colegas de panel acá vamos a coincidir en esto. Mire, el problema es que los políticos nunca han querido zafarse la administración de justicia de sus manos. Ha sido como una carta bien bonita tener eso ahí, ¿verdad? No quieren ir a la cárcel. Pues. Pero mire, y acá ojalá, acá en esta conversación, Raúl, quede ahí, lo dijo la Comisión de la Verdad después de ese informe que recabó del golpe de Estado. Deben de soltar a los órganos de administración de justicia la política. Deben de dejar los nombramientos de los magistrados, del fiscal general y de otros órganos de la administración de justicia en otras manos. Quítense eso de los políticos. El día que hagan eso y que se siembre acá una verdadera carrera de la administración de justicia, donde los mejores ciudadanos, hombres y mujeres, lleguen ahí, pero no por política, va a ir cambiando el país. Ahí va a cambiar el país, va a cambiar un poco la tendencia que tienen este tema, porque ¿por qué no funcionó el Ministerio Público en todos estos 30 años? Porque estaba en manos de los políticos siempre, pues. Si el partido de turno era el que ponía al fiscal y se repartían. El fiscal adjunto le tocaba al partido que perdía. Descaradamente. Y así se lo repartían. Y nunca se quitaron, como les digo, esa camisa político-partidaria. Pero bueno, así como usted me hacía la consulta, Raúl, y quizá vamos a ver si coincidimos con mis compañeros de panel, deben, bajo toda perspectiva, el fiscal general seguir esa línea de independencia, de imparcialidad, de objetividad. Enhorabuena que lo haga. Estamos confiando en él y esperamos que ese resultado se produzca y la población tenga efectivamente la oportunidad de ver reducir esos niveles de impunidad en el país, porque ese es el problema. Raúl, mira, yo sí tengo una preocupación porque sigo con la idea de que la cuestión de la política, lo político y los políticos, ¿verdad?, debe analizarse con mayor rigor. Correcto. Y no simplemente generalizar en el sentido de ver esa responsabilidad en la administración pública exclusivamente a la política partidaria, de paso. A mí me parece que en el caso concreto, ¿verdad?, de la persecución al delito, todos estos hechos que se han producido, generalmente tenemos el foco hacia el político, porque es lo que está ahorita en medio del contexto, un expresidente en juicio en Nueva York, y luego las implicaciones. Pero ahí hay una cantidad de elementos. Cuando se menciona aquí la manipulación del sistema de justicia, les digo porque igual yo lo conozco, yo además, ¿verdad?, de los estudios que hice en Diplomacia y Relaciones Internacionales, estudié una maestría en Trabajo Social, y recuerdo que compartíamos con el posgrado de Economía
en el cual se presentó una tesis sobre los grupos económicos en Honduras, dos grupos económicos. Esos dos grupos económicos se disputaban de alguna manera el control del sistema de justicia. ¿Y eran qué? Empresarios. No eran políticos, ¿verdad? O en esencia no se definían como políticos. Entonces, yo creo que hay que ver estos elementos también, ¿verdad? Porque muchas veces en esos procesos, si bien es cierto, el proceso de selección que acaba de mencionar ahorita, ¿verdad? No debería de estar tan partidarizado, dijéramos, de esa manera, ¿verdad? Pero políticos todos son. Ese funcionario que llega ahí, de alguna manera tiene una posición política, tiene una ideología, que también es otro concepto, ¿verdad? Que en estas discusiones a mí me apasiona un poco porque yo además estudié un poco de filosofía fuera del país, ¿verdad? Y a veces me preocupa el tema epistemológico, la cuestión del rigor sobre lo que estamos hablando. Entonces, el tema de la política, ¿verdad? Y el propio Norteamérica, que es uno de los puntos de referencia, ¿quién es el que decide? ¿Quién es el que propone sobre el fiscal general? Es un presidente de un país, es un político. El punto es aquí, ese fulano que va ahí a ¿quién nombra el fiscal en Estados Unidos? El presidente de la República. ¿Sí? Entonces, Raúl, pero evolucionaron. El punto es, ese señor que va a asumir como fiscal, ¿realmente va a responder a los intereses del presidente o va a responder a los intereses de esa legislación, de esos principios y de esos valores? Los jueces también, en el caso de los jueces, de alguna manera cuando están en esas funciones, ¿verdad? Se supone o se presume que van a responder a la Constitución, a las leyes, a principios y a valores. ¿Qué es lo que ocurre bajo la lógica del sistema? Que por debajo te están pasando una bolsa de efectivo o te ponen una pistola. Eso es lo que pasa allá en lo regional. Yo recuerdo también en la función de los abogados, ¿verdad? Un fulano, abogado, casi contemporáneo nuestro, ¿verdad? De nuestro pueblo originario, un día de esto me lo encuentro en una ferretería. Ay, ¿qué andas haciendo vos? No, ¿verdad? Comprando aquí porque me estoy haciendo una casa por allá. Mira, un platal y medio de aquel hombre, ¿verdad? Que estaba obviamente defendiendo a alguien que estaba en eso y así han hecho fortunas completas estos señores. ¿Dónde queda la ética? Claro, pero dicen, bueno, yo como abogado puedo ser defensor de cualquiera y eso me reditúa. El punto es la moral que estaban señalando. Esa moral que se construye en una lógica de un sistema capitalista con esos esquemas neoliberales individualistas, donde lo que prevalece es lo individual, ¿hacia dónde vamos? ¿Verdad? Prácticamente una selva, donde aquí sálvese quien pueda. La solidaridad desapareció, que es un tema que aborda de alguna manera Omar. Y en medio de todo esto, me parece que hay un discurso de descalificación hacia el político o a los propios partidos políticos. Y escuchando a Omar, ¿verdad? Con mucho respeto le digo que yo pienso que debe preocuparse Salvador Narrala con la vehemencia como está asumiendo esta coyuntura, Omar, porque aquí dentro de esta construcción también, ¿verdad?, de alternativa, se presenta la idea de que viene de fuera de la política, el outsider, como una solución. Pero hasta qué punto si esos liderazgos individuales que no tienen una base, un sustento allá y una ideología, una propuesta, ¿verdad?, que les acompañe, tiene sostenibilidad, Omar. Son también unas cosas que me preocupan. Por otro lado, es importante señalar, si la Presidenta de la República, por ejemplo, asume cualquier propuesta, no necesariamente ella, porque sí, es el gobierno, el equipo de gobierno, hace una propuesta y se lleva al Congreso, y dentro del Congreso hay no solamente representantes de partidos políticos, hay quienes representan intereses de mineros, intereses de grupos de empresarios, de transportistas, de los que producen energía eléctrica, que por debajo, ¿verdad?, mueven capital, han movido capital. Entonces, ¿hasta qué punto esas propuestas de ley o de la transparencia que podían plantearse desde el Ejecutivo, con esa correlación de fuerzas que existe en el Congreso y lo que hemos visto en estos últimos 2 años, fructificará? También hay que ser realista en ese, y no simplemente, ¿verdad?, el hecho de señalamiento. Por otro lado, en tema de los cambios, solo con esto termino, Raúl, los cambios a veces no son como uno los desease. Yo desease cambios radicales y profundos en este país, pero ¿es posible hacerlo en esta dinámica y bajo la lógica de lo que tenemos, entre comillas, llamado democracia, que debemos respetar ciertos parámetros? ¿Hasta qué punto en los países que se han mencionado, en Asia, ¿verdad?, no se acompañó un poder fuerte, autoritario, vertical, incluso la pena de muerte? Y no solo en estos países que se mencionó. China, por ejemplo, está ejecutando a quien comete actos de corrupción. Sí, un tiro en la nuca. Donde
que venga la CICI o es más necesario fortalecer la Fiscalía? Es que estaba escuchando acá el fruto que tengo yo de esta discusión. Estaba poniendo a pensar, son 4 retos que tiene realmente el fiscal. La primera es esa esperanza que tiene el pueblo hondureño en un sistema judicial foráneo. Porque ese es el creíble, el que no se cree es el de acá. Ese es el principal reto que él tendrá que desvanecer y hacer que realmente volvamos a tener esperanza nacional. Porque eso es lo que tenemos que construir, esperanza nacional. Pero el segundo reto que miro en él es precisamente cómo va a poder soportar la presión partidaria para que sea direccionada a estos sí y a estos no. Es un reto enorme el que tiene el fiscal. El tercer reto que yo estoy viendo con respecto a esto es el sistema de impunidad prevaleciente que tiene unas ramificaciones tremendas por todos lados. Y es más, pareciera que la impunidad está siendo combatida por agentes del narcotráfico y del crimen organizado en Estados Unidos que se han convertido en agentes anticorrupción de este país, poniendo en evidencia las estructuras de corrupción que han tenido que permear para hacer su negocio, que al final nos ha afectado. Y la número 4, que para mí creo que es cómo poder desarrollar esperanza nacional. No podemos seguir dependiendo de lo foráneo para que haya justicia y desarrollo en nuestra nación. La CICI es una situación necesaria dadas las circunstancias que tenemos actualmente, pero es lamentable. Es como quedar colgado en un abismo, el brazo colgado ahí de 2 piedras y su cuerpo y viene una gran corriente y usted sabe que si no se corta el brazo, usted se va a ahogar en esa corriente de agua. Entonces hay que cortarse el brazo para poder sobrevivir. Eso equivale a la CICI. Dice el doctor Denis Castro, sin investigación profesional y objetiva, olvídense del tema. Bueno, yo se lo he dicho, que hay que invertir en la investigación. Es que es correcto. Yo se lo he dicho. Aquí Si vamos a cambiar es que va a haber cambios. Ya se lo dijimos más temprano. Sí, mire, correcto, deben de darle más presupuesto al Ministerio Público y al Poder Judicial. Mayor formación. Y, claro, no, es que con presupuesto. Y el gran problema aquí radica, hay impunidad, Raúl, porque no hay investigación, no tienen la capacidad para poder investigar toda esa gran cantidad de delitos que se producen y sobre todo en homicidios. No, Raúl, le quería decir, usted dice que no va a entrar la CICI, el ingeniero Narrala dice que está la CICI aquí, dice. Ya él inventó un partido. Como tiene un CICI ahí, un momento ya vino la CICI, dice ya le va a cambiar el nombre al partido, la propuesta. Entonces, de él ya no, mire Raúl, el tema es el siguiente, mire, yo soy un fiel creyente que no tiene que venir un organismo foráneo a dictarnos la pauta de cómo debemos de administrar justicia en el país. Si nosotros aquí hubiese voluntad política, lo hacemos perfectamente bien. El detalle es el siguiente. Está bien que venga un mecanismo para trabajar, pero para que fortalezca el Ministerio Público. No vamos a tener una CICI aquí por 40, 50 años, o sea, ninguna cooperación lo va a pagar, pero para que fortalezca el Ministerio Público en nuevas técnicas de investigación, nuevas técnicas de litigación, cómo trabajar los casos en persecución estratégica, para que venga a redefinir la estrategia de trabajo y esté acompañándolo un buen tiempo, ¿verdad? Para que se profesionalice. Pero yo ya perdí las esperanzas que va a haber CICI acá, Raúl, porque la clase política es la que le expulsó a la MASI. Y la presidenta Castro, si por parte de allá afuera, sí, pero acá dependemos del Congreso Nacional. O sea, y Solo Libre no hace tampoco... ¿Y usted cree que esos congresistas van a aprobar o van a votar favorablemente para la CICI, sí, para que los investiguen? Pues sí, o sea, y dígame usted, Raúl, se van a hacer los votos necesarios ahí para que venga. Sí. Entonces, mire, la presidenta Castro puede firmar el convenio. Varios de los que están ahí lo que querían era impunidad. Arreglos para impunidad y que los puestos que tuvieron y a saber qué hicieron no los investigaran. Una pausa y continuamos. Está el doctor Denis Castro Bobadilla. Doctor, lo escuchamos, buenos días.
Buenos días, don Raúl, es un placer saludarlo. Perdone que interrumpa su programa y a los panelistas igualmente, buenos días, es un placer saludarlos a todos. Mire, don Raúl, yo me quiero referir a este tema porque este es su servidor. En los últimos casi 40 años se ha dedicado, y los panelistas lo saben, a la investigación criminal de Honduras. Por supuesto, a casos específicos que se han ventilado públicamente y los resultados se han dado. Quiero decirles que esta palabra investigar, para mí es una cocora, porque realmente no se trata de presupuesto, como alguien expresó ahorita, se trata de calidad del investigador y la calidad de la evidencia o prueba que se presentan en juicio. No se trata de, vamos a investigar, ¿y qué? ¿Y qué con eso? Si este es el país más investigado sobre la faz de la tierra, que tiene cerca de 10 policías y formas policiales y estructuras policiales, más que cualquier país de Centroamérica. Tenemos 100.000 hombres en instituciones privadas de seguridad y es el país más inseguro de América Central en términos generales. Y de acuerdo al presupuesto que se ha gastado, que no pasa de 30.000 millones de lempiras. Óigase bien, 30.000 millones de lempiras en los últimos 25 años, si usted suma todo el presupuesto gastado en seguridad, es decir, Ministerio Público, Fuerzas Armadas en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico, policía preventiva, etcétera, etcétera. Súmalo y divídalo entre la población hondureña, pues tendrían que dar mejor a cada hondureño 10 millones de lempiras y santas pascuas. Se trata de que el Ministerio Público hoy tiene una bonita oportunidad. Hay un personal que está entrando fresco. No creo que ellos tengan experiencia investigativa, pero sí tienen experiencia en lo que se llama presentación de requerimientos y cosas así, los escritos jurídicos respectivos. Pero la investigación criminal del delito es una cuestión científica y es un proceso que carga, eso sí, con el enriquecimiento de la evidencia, con el contexto de la prueba y con la coordinación entre fiscalía y un buen investigador. Pero esto de la cocora vamos a investigar en este caso particular que ustedes tratan, o cualquier otro. Su servidor ha visto cualquier cantidad de casos en donde, les voy a dar un ejemplo. Dice que yo tengo en mis manos un dictamen que el perito está en la zona sur de Honduras y lo referenda a una persona que está en San Pedro Sur. Les doy ese ejemplo sencillo y lo tengo como documento en mis manos. Es decir, damos palos de ciegos en coordinación y al mismo tiempo creación de falsas pruebas, pruebas manipuladas, pruebas artificiosas, y así no pueden caminar una investigación. Los hechos, ¿cómo se va a acreditar un hecho delictivo? Vamos a hacer la tónica de testimonios de delincuentes o testimonios de gente que está afectada por A o B circunstancia en un proceso criminal. Entonces, el sistema judicial nacional no va a poder progresar jamás. Jamás pueden cambiar la corte, poner lo que ustedes quieran, egresados de Harvard o egresados de la peor universidad del mundo. Los mismos resultados se van a obtener en materia penal o en materia donde se le requiera un investigador criminal. Somos un país que el recurso formado no está en los puestos, ni está en los lugares porque seguimos utilizando el concepto politicoide, oigan la palabra, politicoide y no política, de auxilio y de recuperación nacional. Soy del criterio que puede venir la CICI, pero sin investigación criminal puede venir la MAS y lo que ustedes quieran, la Mossad, lo que quieran. De nada va a servir cuando la voluntad real es primero sacudir las instituciones del Estado, donde se toman las grandes decisiones del país, de gente involucrada en hechos criminosos como los que acabamos de tener vergonzosamente. Es decir, entiéndanlo, el que está metido en crímenes necesita que no haya investigador. El que está metido en crímenes necesita colocar la gente que le interesa colocar en algunos cargos. Y esto sucesivamente van a colocar a las personas que les interesa. Yo creo que vamos a dar el tiempo y el margen de duda a las actuales autoridades del Ministerio Público en hechos reales y concretos. Hay casos en el país que requieren sí una investigación, pero cocoras no, porque todos podemos entender que el proceso penal hondureño de corte español, ibérica,
y el derecho romano es un proceso de evidencia y de coordinación, de tutela de la cadena de custodia, etcétera, etcétera. Pero en la forma que estamos viendo en el país, creo que seguimos dando palos de ciego hasta el momento. Les puedo decir que muy penosamente creo que la política general criminal de Honduras debe de perseguir el delito en sí. Se trate de las personas que estén involucradas en el mismo, siempre y cuando se acredite como tal. Y no sea lo que se ha mencionado, que ha venido una corriente a nivel mundial, porque así es el uso del sistema judicial para efectos de perjuicio de personas por una rivalidad política o por cosas parecidas. Yo creo que el Ministerio Público tiene una oportunidad en esta o en otro caso, porque si nos vamos a detener en el gobierno de Jó y las demás cosas que han ocurrido en el país y que siguen ocurriendo en el país, es necesario detenerse. Vean usted los hechos criminales que están ocurriendo en la actualidad y vea si hay riqueza de información. Veamos el proceso de investigación de ADN, de evidencias, si hay tutela real de las evidencias de Honduras. Con mucho gusto pudiéramos participar con ustedes mismos y mostrarles la realidad investigativa del Ministerio Público, por lo menos hasta enero más o menos de este año, cómo se encontraba. Nosotros hicimos el trabajo de investigación del Ministerio Público y sus áreas investigativas por la Comunidad Europea, y es sorprendente y es tan fácil porque son las falencias que actualmente se tienen. Un abrazo a la distancia, gracias por la oportunidad y tengan buenos días. Buenos días al doctor Denis Castro Bobadilla. ¿Comentario? Bueno, a mí me parece que está diciendo algo fundamental. En algún momento yo estuve en Nicaragua también haciendo estudios sobre psicología forense y criminología, y realmente se requiere, ¿verdad?, esa capacidad científica y profesional de las personas que participan en el sistema de justicia. Y más allá, ¿verdad?, de los esquemas también de orden cultural en la administración de justicia, ¿verdad?, se debe acompañar de procesos de formación, ¿verdad? Creo que sí hay suficiente en términos de presupuesto, lo que se ha dicho, ¿verdad?, en la forma, cómo se utiliza, porque nosotros si observamos, Raúl, incluso el local donde está ubicada ese Ministerio Público, a mí me parece que incluso no da la sensación de seguridad, de fortaleza, pero los procedimientos en concreto, ¿verdad?, la sensación que tiene esta sociedad hondureña es que pueden haber señalamientos, y por eso él habla de la COCORA, ¿verdad?, y presentar de alguna manera alguna demanda contra algún personaje, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que a las semanas o a los meses siguientes, ¿verdad?, declaran sin lugar o le dan sobreseguimiento, o incluso puede darse la posibilidad, ¿verdad?, que le den un poquito más de tiempo en eso, pero la estrategia es que al final el tipo o el personaje sale libre, ¿verdad?, con las cartas de libertad, como fue el caso de Callejas, ¿verdad? Y su propio abogado. Correcto. Era fiscal. Hay algunas, y creo que con el doctor Omar hablábamos incluso de esas cuestiones en algún momento, en esos debates, donde cómo fue posible que evidencias que estaban, ¿verdad?, se supone en el Banco Central, desaparecieron del Banco Central. Situaciones terribles. No, inclusive usted lo mira, ¿verdad? Sí, yo creo que el señor Denis Castro es una eminencia en todo lo que está, pero difiero en una situación. Señor don Denis, el país necesita cambios fuertes, y este sistema judicial que tenemos, que pienso yo de que debe de tener cambios fuertes. Yo pensaría en un Tribunal Superior de Cuentas como un cuarto poder de la República. Eso es lo que hacen las naciones que quieren poner en evidencia, y ese Tribunal Superior de Cuentas a la par con el Ministerio Público, que se llaman ministerios o poder de control. En Oriente se hace, y usted ha estado en Oriente, y le invito a que lo recuerde. Es muy importante que nosotros no perdamos de vista que esto de las pruebas, al final, por voluntad política no se hace. Aquí tuvimos a una persona que sacó la más alta calificación como prueba de su conocimiento, como prueba de su idoneidad para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, y esa prueba no sirvió por cuestión política.
Entonces yo quiero hacer aquí, aprovecho porque ya quedan minutos cortos, servidores públicos que están a este instante, los que salieron también, no se equivoquen. Este sistema probatorio donde a ustedes les van a dar cartas, porque se las van a dar, los van a proteger para que no los persigan según ustedes, pero han cometido delitos y están registrados en las computadoras de Washington. El sistema judicial norteamericano los va a seguir por esa ley Magnitsky, por la ley Engel 2.0, son 400 páginas, y lo he dicho varias veces, pónganse a leer esa ley, donde se castiga la omisión. Y señores fiscales nuevos que están frescos, como le llama acá el señor abogado, Kenneth. Él está diciendo algo muy importante, pero le digo al pueblo hondureño, si esto continúa igual y no cambia, vamos a ver fiscales enjuiciados en Estados Unidos si toman decisiones de omisión que afecten los intereses norteamericanos. Y no estoy defendiendo los intereses norteamericanos, porque ustedes saben que soy una persona que a mí no pienso que la solución de nuestros problemas está en Washington, ni en Moscú, ni en Beijing, ni en Sao Paulo, ni en Bruselas. Está en Tegucigalpa y en el Valle de Sula. Pero quiero decirles, no se equivoquen. Si ustedes empiezan a maniobrar, como hicieron en Colombia, para meter en la cárcel a algunos para que no se los llevaran. Esta gente de Estados Unidos está bien clara que con extradición o sin extradición los va a llevar. Aquí tuvimos, y por eso pienso que no ha cambiado esto, al señor Ramón Mata, un hondureño que fue llevado a la fuerza. 12 cadenas perpetuas se le dieron. Y les pregunto, ¿cambió el país? ¿Cambió el sistema? Todo lo contrario. Hubieron movimientos políticos para poder evitar que la gente salga mal librada, sino que más bien salga bien librada de acusaciones que se le está dando. Aquí tenemos que estar claros. Hemos llegado a un momento donde al criminal hay que darle la mano y al que es honesto hay que meterlo a la cárcel. Y eso no es correcto. Algo malo está pasando. Abran los ojos. Estamos mal cuando dependemos de afuera para justicia, cuando no tenemos justicia nosotros acá. Por eso yo le voy a dar también tiempo a los fiscales, pero quiero decirles y anuncio al pueblo hondureño, vamos a ver fiscales de la República yendo a Estados Unidos si por omisión hacen decisiones que afectarán a los Estados Unidos. El mensaje está claro. Por eso debemos de actuar con nuestra propia justicia y aquí con nosotros, entre nosotros. No podemos seguir dándole pleitesía al criminal. No es correcto. No es correcto que el honesto esté en la cárcel y el criminal afuera. Algo malo está pasando si no abrimos los ojos y al final eso nos va a alcanzar. Necesitamos un nuevo país. Muchas gracias, don Omar García. Me dice don Alfredo Escobar Montalbán. Hola Raúl, buenos días. Saludo a tus panelistas. No solo a los funcionarios de JO tienen que investigar, también a los de las ONG utilizadas para drenar millones para la corrupción y lavado de dinero. De acuerdo. Hay que investigarlos. No, de acuerdo. Saludos. A todos, como dijo el abogado Kenneth, a todos parejo. Gracias, Armando. Nos vamos, comentarios finales. Bueno, no, yo creo que esos son retos, desafíos que tenemos frente a la sociedad hondureña y la obligatoriedad es tener una vigilancia crítica sobre el actuar de los funcionarios públicos, pero en general de los actores, ¿verdad? Porque aquí no solamente juegan en el partido, si que utilizamos la figura de fútbol, ¿verdad? En el partido de la corrupción, de la impunidad, no solamente juegan los políticos con un sello de partido, de una bandera. Aquí hay actuación, ¿verdad?, de empresarios, de ONGs, como se ha dicho, ¿verdad?, de líderes de la iglesia, que también es terrible darse cuenta de alguna manera cómo estos personajes, a los cuales muchos de la sociedad le tienen de alguna manera confianza en estos liderazgos espirituales, vemos cómo han traicionado también la confianza de los hondureños. En medios de comunicación, donde se tergiversan, Raúl, hay que decirlo también, ¿verdad?, durante años se ha manipulado la opinión del pueblo para favorecer a estos grupos de élite, a oligarquías que se fueron cada vez corrompiendo y creando esa atmósfera de inseguridad, ¿verdad?, de realmente empobrecimiento, como ha dicho el doctor Omar, ¿verdad?, porque es un proceso de empobrecimiento, no solamente es decir el hondureño es pobre como tal, ¿verdad?, y esos 8,
hay quienes provocaron de alguna manera esa situación, ¿verdad?, de precarización que es de diversas manifestaciones, precarización laboral, por ejemplo, ¿verdad?, donde los trabajadores viven en situaciones precarias en esas maquilas o en otras situaciones donde los derechos se han venido perdiendo. Entonces, sí me parece, ¿verdad?, que debemos tener esa vigilancia crítica sobre la inversión, incluso que se habla como un mecanismo para resolver, pero en términos de la Fiscalía, y lo ha dicho, y me parece que eso es importante, de que deben darse cuenta fiscales, jueces y los demás funcionarios, diputados, que tarde o temprano, ¿verdad?, esas acciones que realizan tienen consecuencias, igual lo que le ha pasado a Juan Orlando allá en Nueva York. Y a otros Abogado más. Kenneth. Gracias, Raúl. Mire, acá piensa alguna gente, Raúl, que porque se llevaron a los principales actores de narcotráfico, otros entregaron, ya no hay narcotráfico en el país. Claro que hay. O sea, aquí tiene un trabajo encomiable el Ministerio Público, tiene una labor muy fuerte que realizar en el país. Hay actores corruptos, los hay. Tienen que seguir trabajando por desarticular eso que hay. Claro, no se va a ver ahora, pero igual tiene que trabajarse fuertemente en las labores preventivas, como lo dijimos, perseguir el delito, trabajar fuertemente en investigación. Hay que darle al Ministerio Público todo lo que necesita, trabajo integrado entre las diferentes agencias del Estado para lograr darle a este país un poco más de dignidad, a efecto de que la impunidad disminuya y que de manera efectiva vayamos transitando una mejor Honduras, ¿verdad? Y creo que en ese punto vamos a coincidir todos para que vayamos viendo una mejoría y que este tema de la impunidad acabe. Y gracias a usted, Raúl, por la invitación. Ha sido un placer estar acá con los colegas de panel. Gracias, abogado. ¿Tengo más? Bien, pueblo hondureño, tuvimos 2 horas de estar hablando acerca de las necesidades de nuestra nación. Claro que sí, necesitamos más justicia, pero también necesitamos más democracia y mejor democracia. Y eso pasa por los cambios y reformas electorales. Mientras no las tengamos, mientras no cambiemos el modelo político que se tiene, seguirá prevaleciente el modelo económico de capitalismo estatista y seguirá prevaleciendo el modelo social donde hay un inmenso crecimiento de la pobreza. Cierro con esta frase. Los capitalistas dicen todos podemos ser ricos. Los que se autodenominan como comunistas dicen no deben de haber ricos. Pero la socialdemocracia dice no deben de haber pobres. Y vamos a trabajar por ello, la clase media, y tener políticas públicas favorables en justicia, en economía, en social y en derechos primigenios que debe tener el pueblo, es lo que nos va a sacar de los niveles que nosotros tenemos. Así que necesitamos un nuevo país y es muy importante que pensemos en cambiar esto. Esto no sirve. Lo que tenemos ahorita no sirve. Nos está empobreciendo y nos está robando la esperanza nacional. Necesitamos recuperar la esperanza nacional. Este es nuestro país. Es nuestro. Así que tomémoslo. No permitamos que ni extranjeros, de donde vengan, quieran manipularlo. Ayer fui objeto en las redes sociales de un ataque de personeros, funcionarios de las sedes de acá de este país. No me importa. Yo sigo diciendo, las sedes son polláis. Las sedes son una ignominia contra nuestro país. Y no me importa que me ataquen desde el exterior, porque nunca estaré de acuerdo en vender nuestra patria. Ni un centímetro, señores. Sea de donde sean ustedes, de donde vengan, de Washington, de Sao Paulo, o también que vengan de Bruselas, o que vengan de Moscú. Es nuestro país y lo vamos a defender. Gracias, don Omar García. Gracias a ustedes. El Ministerio Público ha iniciado acciones contra los mencionados en el juicio del expresidente Hernández en los Estados Unidos. Ha congelado cuentas al exministro de la Presidencia, Eval Díaz, y trasciende, ha iniciado investigaciones contra exfuncionarios de la administración Hernández Alvarado. Que tengan buen día.